parece que empieza a grabar esto. Bueno, lo primero, buenos días, muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa que hacemos Aranjuez ahora sobre las actuaciones que se van a desarrollar en la semana siguiente sobre el TTIP. Como sabéis, en la anterior legislatura ya se llevó a pleno el tema del TTIP para ver si Aranjuez se consideraba que no iba a aceptar ese tratado. Al final salió de manera negativa y bueno, a partir de entonces se ha recorrido mucho. En el activismo sí que se ha hecho mucho, se ha concienciado bastante a la ciudadanía y se ha conseguido que ciudades como Barcelona se declaren ante TTIP, cosa que creemos que es bastante importante, porque una ciudad que tiene el peso de Barcelona, que esté en contra de un tratado que se está haciendo de manera oscura, de manera absolutamente en contra de todo lo que va de transparencia política, como es este tratado que se está haciendo en Europa, pues nos parece fundamental que las ciudades nos opongamos a ello. En estas actuaciones que se van a desarrollar durante la semana empezamos con esta rueda de prensa, luego seguimos con el acto del sábado a las 12 en la plaza del Ayuntamiento, en donde contaremos con la presencia de Cuca Hernández, que es la vicepresidenta de ATAC, y en donde habrá otras colaboraciones. Y lo que queremos hacer con este acto, que se llama Consecuencias en nuestra vida diaria del TTIP, es poner de manifiesto lo que va a suponer algo que creemos que la gente todavía no sabe que puede suponer este tratado. Yo estuve en Bruselas hace 2 semanas. Siempre que vas a Bruselas tienes que pasar por 2 horas de charla de un funcionario de la Unión Europea, en donde te explican cómo funciona el Parlamento Europeo y te empiezan a explicar lo transparente que es, te empiezan a decir lo importante que sería la contribución de todos los ciudadanos de la Unión Europea al votar para decidir cuál es la distribución de fuerzas dentro de ese Parlamento. Y cuando termina, pues yo le pregunté que en ese espacio de transparencia, en ese espacio de democracia europea, cómo se conjugaba algo como era el TTIP. El funcionario se quedó bastante parado y dijo que, bueno, que él no podía dar su opinión personal, pero sí que podía dar los datos que todo el mundo sabía. Y es que si cualquier parlamentario quiere ver la documentación que están aportando tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que es el Tratado de Libre Comercio, que es entre estas 2 entidades, entre estos 2 estados, vamos a decir estados, bueno, más que estados son multiestados, ¿no? Lo que me contó es que entraban en una habitación, que no te dejaban llevar ningún tipo de documentación, que no te dejaban llevar teléfono móvil, que no te dejaban llevar ni boli, ni lápiz, ni ningún tipo de hoja, que entrabas en esa sala y que ahí estaba la documentación. En esa documentación ellos sí que te daban dentro un lápiz y un papel y podías apuntar lo que tú quisieses durante 1 hora de esa documentación. En el momento que salías tenías que dejar lo que habías apuntado dentro, no te lo podías llevar. O sea que ni tan siquiera puedes coger apuntes de lo que ahí está pasando. Bueno, esto, que parece una anécdota, nos puede dar una imagen absolutamente fiel de qué está pasando con este tratado internacional, que lo que va a hacer es dejarnos a los ciudadanos y ciudadanas sin menos garantías, ya sean sociales, ya sean de control alimenticio, etcétera, etcétera, que yo creo que van a explicar muchísimo mejor que yo mis compañeros de Aranjuez ahora. Nosotros creemos que ya hemos vivido en España una experiencia muy traumática con el fracking, con el caso Castor, que fue en Cataluña y que al final ha costado a todos los ciudadanos 1.300 millones que hemos tenido que pagar al señor Florentino Pérez por un acto fallido del fracking. Y Estados Unidos es una práctica absolutamente habitual que se ha expandido masivamente y que en España sería no este caso que hemos tenido tan lamentable, sino que sería absolutamente cotidiano que Estados Unidos viniese y hiciese este tipo de prospecciones tan agresivas en nuestro territorio, ¿no? Pues este es uno de los ejemplos, pero hay cientos de ellos. Paso, si queréis, la palabra a Luis. Pues a Luis Velasco, que nos va a explicar un poquito más cómo puede afectar en sanidad. Sí, vamos a ver. El TTIP, como muy bien ha dicho Eva, es un tratado que intenta cerrar Estados Unidos
con la Unión Europea y que efectivamente se está elaborando bajo un total y absoluto secretismo. Esto, obviamente, y a todas luces, nos indica que no es bueno, que es algo que perjudica a la ciudadanía. Cuando algo se hace para el bien común, se hace con luz y taquígrafos, abiertamente y con transparencia. Cuando algo se está elaborando, además ya muchísimo tiempo se lleva a puerta cerrada y con todas estas particularidades que ha dicho Eva, es porque no es bueno para la ciudadanía y nos va a perjudicar y muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. Las negociaciones están poniendo en juego una serie de intereses, tanto para las empresas, que son los poderes económicos, con sus lobbies al frente, con unos abogados que cobran miles de euros por horas de trabajo. Tienen un ejército de abogados cuya hora de trabajo cuesta miles de euros. Os podéis imaginar qué tipo de abogados son, efectivamente. ¿Y esto qué es lo que pretenden? Pretenden eliminar derechos que contemplan pues, el resto de los países de Europa, entre ellos España, derechos que ha costado muchísimo tiempo y trabajo conseguir, y con los convenios que se pretenden en este tratado, quieren imponer estandarizando las leyes que tienen Estados Unidos, que prácticamente pues son leyes que no tienen protección ninguna para los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Voy a poner un ejemplo muy claro y evidente, que es, por ejemplo, en la carne. El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo en Estados Unidos ha manifestado rotundamente, además, que no va a aceptar ningún resultado en el que la terapia hormonal generalizada esté prohibida. En España tenemos unos controles que garantizan que la carne que comemos, por ejemplo, pues sea una carne de calidad y que no pueda ser manipulada ni químicamente, Bueno, pues ellos por ejemplo, en el pollo, pues permiten que esté clorado, que haya una ingeniería genética que está afianzada para, en definitiva, podernos meter gato por liebre, ¿vale? Hay carne tratada con hormonas, ganado clonado. Esto es algo que en Europa es impensable y que actualmente nos garantiza de que tenemos unos controles de calidad para poder consumir productos con todas las garantías, y que si aceptamos estas condiciones, todo esto quedaría automáticamente eliminado, con el consiguiente riesgo para nuestra salud. Y es más, además, otra cosa que pasaría, que si las empresas se querellasen contra los estados, hay un tribunal de arbitraje absolutamente privado, que no serían los tribunales ordinarios, sino que serían esos propios lobbies los que decidirían, y si una empresa cree que sus intereses están absolutamente atacados por un estado, pueden ir y pueden obligar a ese estado a que tenga que asumir lo que ha dicho ese tribunal de arbitraje. O sea que con eso, y ya ha pasado, ya ha pasado en México, ya ha pasado en Canadá, con el tema de las empresas de tabaco, que si creen que van en contra de sus propios intereses, se pueden querellar contra los estados y les retuercen el brazo a la ciudadanía y al final consiguen lo que quieren, ¿no? O sea que el tratado del TTIP, este tratado de libre comercio, es muy gravoso para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Perdón. Sí, efectivamente, estos tratados de libre comercio nos pueden salir carísimos a los contribuyentes y a la ciudadanía en general. Hay ejemplos que ya ha pasado, por ejemplo, en Canadá, un tratado pues, en esta línea, en este sentido, el NAFTA, fue un tratado que perjudicó enormemente a la ciudadanía y hubo que indemnizar a las empresas que intentaban imponer sus condiciones
pues con unas cantidades multimillonarias. Además que estos tratados pueden, al revés de lo que nos dicen que pueden crear empleo, su intención es reducir, destruir empleo, y el empleo que quede pues será pues un empleo precario y sin derechos laborales. Estos tratados pueden aumentar, y de hecho está demostrado que aumenta la pobreza, como ha pasado en el sur de México. Los beneficios de estos tratados, ¿para quién son? Pues lógicamente para las empresas, para los poderes económicos, que obviamente sus intereses son los que ellos en Estados Unidos, y bajo su normativa y bajo su legislación, son los que les dan ese poder de poder hacer y deshacer, pues en definitiva lo que les dé la gana, saltándose a la torera todas las leyes existentes, y todos los controles de calidad existentes y todas las normativas que tanto nos ha costado emplear y tener aquí en Europa y en España en particular. Y esto pues es algo que consideramos que es un auténtico golpe de Estado. Es un auténtico golpe de Estado que se está preparando en silencio y que, por supuesto, tenemos que detener. Un segundo, perdonad que os interrumpa, ¿vale? Ahora va a hablar Alfonso del tema de lo que va a involucrar a los trabajadores este tratado. Más o menos ya lo están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que me estoy metiendo mucha paja y no te deje tan claro explicar eso a la gente. Estamos hablando... Sí, tenemos que eso. redirigirlo. Hombre, es que esto lo cuenta y parece que estamos escuchando, no sé, algo de Europa, digo a nivel de lo grande. Es que claro, vamos a centrarnos claro, eso es lo que tiene que quedar claro, que lo que repercute el TTIP no es una repercusión europea, sino que es una repercusión en cada uno de nosotros. ¿De qué manera? ¿Y qué puede hacer España? ¿Qué puede hacer qué gobierno? Esas cosas, vamos a centrarlo ahí, porque es que si estamos hablando de Canadá, de... Claro, lo primero que tiene que hacer España es oponerse, y oponerse desde los municipios. Y eso municipio, el Estado... Esa es nuestra labor como Aranjuez ahora. Enfocarlo como... Vale, ¿qué vas a hablar tú ahora? A ver, Alfonso. resume. A ver, tratados como el libre comercio que ya se están llevando a cabo, que es el NAFTA, en Estados Unidos y México, han dejado una repercusión de más de 1000 empleos que se han perdido. ¿1000? O sea, 1 millón de empleos que se han perdido, perdón. ¿Qué es lo que conlleva esto? Pobreza totalmente para la ciudadanía. El Tratado CETA, que es de la Unión Europea con Canadá, se prevé que vaya a perder entre 430.000 empleos y 1.100.000 de puestos de trabajo. Sigue agrandando la pobreza para la ciudadanía. ¿Qué nos puede llevar el TTIP? Más pobreza. Nos puede llevar más pobreza. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es perjudicar los derechos y deberes de los trabajadores. Nos cargamos las condiciones laborales. En Estados Unidos, como sabemos, no hay condiciones laborales, o sea, no existen los comités de empresa como tal, no hay indemnizaciones por despido, no hay de nada, y eso es lo que llevan las grandes multinacionales. No podemos luchar el empleo a través de grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales lo que van a hacer es tirar los precios de los mercados y entonces tirarán la regularización de los empleos. Efectivamente, no puede haber condiciones laborales que encarezcan el producto por encima de lo que van a luchar las multinacionales. Ahí está el grave problema. En la competitividad va a ser bestial de tal manera que no va a poder regularse los mercados laborales tal y como están en actual. ¿Por qué? Porque saldría mucho más caro el producto nacional que lo que traerían desde Estados Unidos y demás, por lo cual se caerían las pymes, caerían los derechos laborales y caerían las negociaciones colectivas. Se deberían de enmarcar en un marco mucho más bajo para poder competir con lo que son las multinacionales americanas. ¿Eso que llevaría? Más pobreza. Entonces, es lo que tenemos que luchar contra la pobreza que nos traen los tratados de libre comercio internacionales de las grandes multinacionales, de los grandes lobbies que tenemos. Contra eso hay que luchar. Lo has resumido bien. Gracias, Alfonso. Sí. Ahora vas tú, Pamela. Pamela, solamente recordar... En los actos. El acto. 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3, ya.
Sí, bueno, el acto que vamos a hacer a la jueza ahora el sábado sería en la Plaza del Ayuntamiento a las 12. Como ponente tendríamos a Cuca Hernández, miembro de ACTAR, y a Epa Abril. Luego tendremos dos mesas informativas para poder explicar a la ciudadanía lo que le va a conllevar el tratado del TTIP y para que sobre todo que lo puedan entender a nivel ciudadano. Porque normalmente cuando salen los medios este tratado, aparte de que sale de una manera muy... ¿Continúa? Sale de una manera un poco con demasiados tecnicismos, la gente no está entendiendo lo que le va a repercutir a su día a día. Tanto como, por ejemplo, privatizaciones en la sanidad, en la educación, como tomar alimentos hormonales, como ya comentan mis compañeros, y creemos que es muy importante que tengamos que explicar esto. ¿Por qué también vamos a hacerlo? Primero, para informar, que la gente sepa de lo que es el tratado. También queremos decir que para el próximo pleno vamos a llevar esta propuesta para que Aranjuez esté libre del TTIP. Entonces, creo que es muy importante. Vamos a repartir octavillas, vamos a también tener mesas lúdicas, sobre todo por verlo que esto, que los actos al final, nuevamente es un acto muy serio, pero lo queremos dar de una manera más lúdica para que, por favor, para que al final la gente lo pueda comprender. Pues nada, si queréis preguntar de esto o de lo que queráis. Bueno, yo lo que veo, tal y como lo presentáis, parece el apocalipsis, ¿no? Parece como que se nos acaba, la sociedad tal como la conocemos hoy en día en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a derechos laborales, en cuanto a derechos de seguridad ciudadana, incluso podría ser, ¿no? También. Sí. Entonces, creo que esto es bastante serio y esto debería de explicarse a un nivel mucho más general. Yo creo que el propio Estado debería de informar de este tema y incluso quizá no debería de plantear un referéndum a nivel nacional, a ver si la gente lo acepta o no lo acepta. Claro, la historia está en que si una persona que es miembro del Parlamento Europeo no tiene acceso a esos documentos de una manera libre y transparente, imagínate un Estado y los Estados están dejando que esas sean las condiciones que está metiendo este tratado. O sea, porque otra cosa que podrían decir los Estados es nosotros nos negamos a que se haga de esta forma tan oscura y con todas estas condiciones que son absolutamente leoninas. Por supuesto que tendría que haber un referéndum para cada Estado para saber si Europa quiere estar dentro de este tratado. Y por supuesto que es el apocalipsis. Para nosotros, por supuesto que creemos que en el momento en el que tú quitas totalmente la protección alimentaria, quitas la protección laboral, todo lo que es el Estado de Derecho que hemos construido, se nos cae. Y eso es lo que debería saber la ciudadanía cuando estamos hablando del TTIP. Lo que pasa es que por eso no quieren estar dando ningún tipo de explicación. Y hay que decir que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular van de la mano en esto. Y están a favor. Y a mí me encantaría saber por qué, siendo tan perjudicial, están yendo de la mano. Eso yo creo que es algo... Estamos hablando de un tratado, creo que a nivel de la propia accesión a la OTAN, por ejemplo. Cuando nos accedemos a la OTAN, o sea, estamos hablando de una cosa muy gorda, ¿no? Muy seria, por lo que veo. Sí, claro. Porque al fin y al cabo la OTAN lo que hacíamos era dejar nuestro territorio para que fuese una colonización de Estados Unidos que pudiese meter aquí sus tropas, como así ha hecho, ¿vale? Y que nosotros además estamos en contra de la OTAN y yo personalmente creo que debería estar España fuera de la OTAN, lo creía desde el 80, lo sigo creyendo en el 2015 y por supuesto que habría que hacer un referéndum, por supuesto. Está claro que esto es un mazazo tremendo a la democracia, a la soberanía de los Estados. Esto es un mazazo y una usurpación de derechos en todos los aspectos, en todos. O sea, es que no se libra nada. Por ejemplo, otro ejemplo muy cotidiano del día a día en cosmética. En España, por ejemplo, hay un control exhaustivo para homologar un producto cosmético, hay unos ensayos que hay que pasar, hay unos controles que hay que... Y esto es exhaustivo y riguroso en España, por ejemplo. En Estados Unidos estos controles son inexistentes. Hay 1.200 materias primas, productos, que en España están prohibidos y con este tratado estarían absolutamente permitidos. O sea, esto es algo inadmisible y que esto entendemos que es una aberración y pone en riesgo pues no solamente la salud, sino muchas más cosas.
Por lo tanto, es un mazazo tremendo. A los derechos es un mazazo tremendo. El proceso social. Bueno, a ver, El proceso social. Claro. yo iba a decir fuera, ya como ya habéis hablado, y el acto es el sábado, iba a preguntarte a ti, Eva. En el tema de las reuniones que estaban teniendo la alcaldesa con María José Martínez, como si fueran de la manita, para el tema de la cuestión económica, de los grupos, de darle contenidos y administrativos o darle... Medios, eso es la palabra, medios. Si Eva Abril está al margen o solamente van a decidir entre los dos, o tú te estás reuniendo también y ves cerca una posibilidad de acuerdo. Y segundo, el que Eva Abril vaya, no digo que salga, con 2000 y pico votos en Aurán común de senadora, ¿eso que es un poco para tu currículum o es algo...? Bueno, empiezo por la última, ¿vale? A mí, yo ya sabéis que ya no formo parte de Izquierda Unida, Unidad Popular Izquierda Unida, que se presenta al Congreso, se han hecho unas primarias a nivel nacional con una participación muy amplia, que yo creo que se ha reconocido en todas partes que ha sido una manera muy buena de hacer, porque ha sido, respecto a otras formas que se han hecho de estas primarias han sido muy participativas, muy plurales, y a mí lo que pasó es que me dijeron que si quería estar, y yo creía que era un poco de relleno. Es verdad que para mí mi candidato es Alberto Garzón, pero yo, como ya no formo parte de Izquierda Unida, a mí me preguntaron que si quería formar parte de estas primarias. ¿Cómo iba yo a pensar que iba a salir? Es que no se me pasaba por la cabeza, en absoluto. Y bueno, pues cuando al final ves cómo ha salido las primarias y que tienes ahí como un montón de votos, pues para lo único que te vale es para el ego, ¿no? Y dices, qué bien, ¿no? Pero para nada más, porque Izquierda Unida nunca ha tenido representación en el Senado, sería muy difícil conseguirla. Si a mí le da la gente por votarme y llegar a senadora, estaría súper contenta de poder representar los intereses de los ciudadanos y poder dejar de manifiesto que el Senado no sirve para nada, que para mí sería mi objetivo en el Senado, dar a conocer a los ciudadanos que el Senado no sirve para nada. Y estaría súper contenta, cosa que veo muy improbable. Pero bueno, entonces... Y la segunda, a ver, Cristina Moreno es cierto que se está reuniendo con María José Martínez, están intentando llegar a acuerdos económicos y de medios. Aranjuez ahora tiene muy claro cuáles son las líneas rojas por las que no va a pasar. Esas líneas rojas, como ya sabéis, son los tres cargos que no son administrativos, ¿vale? Lo que son los 3 cargos que necesita Cristina Moreno, o así lo dice que necesita para el funcionamiento de este ayuntamiento. Yo a eso diría 2 cosas. Me parece que si son tan necesarios, llevamos 6 meses, tampoco serán tan necesarios cuando parece que el ayuntamiento funciona. Y si el ayuntamiento no funciona porque faltan esas 3 personas, me parece que Cristina Moreno está siendo está teniendo yo creo que una falta de responsabilidad política cuando está dejando a este ayuntamiento sin gobernar por esas 3 personas, que supongo que si es tan importante debería haberlo hecho antes y no dejar que pase el tiempo. Sabemos que María José Martínez está poniendo encima de la mesa sus condiciones, pero nosotros creemos que los partidos pequeños, en este caso los partidos que tienen a 2 concejales, son tan importantes su representación dentro de la corporación municipal como los que tienen 8 y como los que tienen 7 y nosotros 4. Y creemos que a la oposición no se la puede dejar sin medios, nunca. Es decir, que yo cuando era la anterior legislatura, de esos 25 y había un Partido Popular que eran 14, yo necesitaba medios para hacer oposición. Pero ahora, con el reparto que hay de 8, 7, 4, 2, 2 y 2, es absolutamente fundamental que los pequeños, perdón, esto no es peyorativo, es por llamarlo de alguna manera, para no decir todo el tiempo ciudadanos así pa' impar, necesitan tener los medios suficientes. Y los medios son tiempo para dedicarse a la política y, por supuesto, un salario digno para dedicarse a la política, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en esa negociación? Yo he tenido conversaciones con Cristina Moreno. Esas conversaciones han sido en un ámbito privado, no ha sido oficial, y nosotros seguimos diciendo que Aranjuez ahora sigue teniendo esas líneas rojas. Si Cristina Moreno quiere sacar ese acuerdo de medios con el Partido Popular, yo creo que van a pasar 2 cosas. La primera, que va a estar dando aire al Partido Popular, le va a estar dando oxígeno. Y la segunda, que tiene una moción de censura a puertas ya.
Y nosotros no queremos eso, queremos una estabilidad de un gobierno. Nosotros le dijimos a Cristina Moreno que queríamos que fuese la alcaldesa de todos los ciudadanos y que empezase a hacer política de otra forma. Para empezar, no está haciendo política de otra forma. Entonces, le decimos que se ponga manos a la obra. Vale. ¿Alguna cosa más? No. Muchas gracias.